Good morning, dear students. And this is the third worksheet. I put here the second, but it's the third worksheet. I'm sorry. So what we're gonna do is we're gonna start talking about present perfect to talk about experiences. We've been working on this present perfect. So in here, it's about contractions. So I have Joe. So for example, I have spent all my money. I can make contractions in here. So I can say I've spent all my money. You have, tú has, you have worn that dress before. Tú has usado ese vestido antes. So I can make contraction with this. I can put you. So you've worn that dress before. They have been to Spain. Ellos han estado en España. So you need to make contractions in here. We have bought a new house. Nosotros hemos comprado una nueva casa. So you're gonna put the contraction. That is with or they've. Then with he, she, it, he has, she has, it has. So you can make contractions like his, she's, its. So he has slept all morning. Él ha dormido toda la mañana. She has lost her purse. Ella ha perdido su cartera o su bolso. It has been interesting. Ha sido interesante. So you're gonna make contractions. So if you have he has slept all morning, so you can put his slept all morning. So you're gonna make contractions in these four parts. Okay. Then what we're gonna do is I'm giving you some verbs. You're gonna put the verbs in past simple and past perfect or past participle, present perfect or past participle. So some of them are regular. So move, mudarse o moverse, moved, moved. Rain is regular. Speak, see, do, have is irregular. Be is irregular. Work and live, they are regular verbs. So you're gonna put the past simple and the past participle of these verbs. Tenemos que buscar en el listado de la lista de verbos regulares e irregulares, sobre todo los irregulares. Bueno, los regulares sabemos que solo le agregamos ed, por eso yo les puse aquí regular, porque ya sabemos que es solo agregarle ed tanto en pasado como en participio. Pero los que son irregulares sí hay que buscar cómo se escriben en pasado y cómo se escriben en past participle, que es la forma que usa el presente perfecto. Para decir mudado, jugado, ok. En este ejercicio vamos a utilizar estos mismos verbos que yo les di aquí, que ustedes pusieron aquí en participio, los van a poner aquí escuchando el track que yo les envié, un audio de un profesor que está dictando unas oraciones. Tú tienes que completar esas oraciones. I'm sorry. Entonces, por ejemplo, la primera sería, where have you, ¿dónde has tú? Y pones el verbo en participio. How long, ¿cuánto tiempo? Have you, y pones el verbo en participio. El que escuches, porque tiene que ser con el audio. Pero como les digo, estos verbos que van aquí, ya son los que están arriba en el cuadro. Son estos mismos que ustedes pusieron en esta parte de past participle. Son preguntas en presente perfecto. Ok. Luego hacemos el reading comprehension about the old colonel, el viejo coronel. Leemos esta lectura y luego contestamos las preguntas sobre él. Hay dos partes, una que son con WH questions, que son estas, y otras sobre él mismo, pero que son con yes, no questions. En este caso debes responder, por ejemplo, has he had an interesting life? ¿Ha él tenido una vida interesante? Yes, he has, o no, he hasn't. Todas se responden yes he has o no he hasn't, de acuerdo pues a la lectura. La única que no se responde yes he has y no he hasn't es la segunda. ¿Por qué? Porque la pregunta empieza con did. Recuerden que si yo pregunto con has, respondo con has o hasn't. Si a mí me preguntan con did, yo respondo con yes I did o no I didn't. O sea, si la pregunta está en pasado simple, como en este caso, yo respondo en pasado simple. Si la pregunta está en presente perfecto, pues yo respondo con presente perfecto y así con las demás. Luego, speaking activity. Have you ever been abroad? ¿Has estado alguna vez? ¿Tú alguna vez estado en el exterior? Abroad es en el exterior. Which countries have you visited? ¿Qué países has tú visitado? Entonces, si es verdadero, tú dices, yes, I have.
Y si es negativo, no, I haven't. Y como hay otra pregunta, which countries have you visited? So, I have visited, yes, I have. I have visited Brazil and Argentina. Y si no, pues no, I haven't. Aquí hay una serie de preguntas con sus dibujos, donde tú tienes que responder en el cuadro que está debajo lo que te están preguntando. Este primer punto es lo que es el ejemplo anterior que les acabo de decir. Have you ever been abroad? ¿Alguna vez has estado en el exterior? Which countries have you visited? Si es sí, yes, I have. I have visited, no sé, I have visited Venezuela, I have visited Perú. Y si no, no, I haven't. Have you ever traveled by plane? ¿Alguna vez has viajado en avión? Where did you go? ¿A dónde fuiste? Si es sí, yes, I have. I have traveled to Bogotá, I have traveled to Medellín, I have traveled to Cartagena. Where did you go? Bueno, ya respondí ahí mismo. Y si no, no, I haven't. Have you ever eaten Chinese food? ¿Alguna vez has comido comida china? What other international foods have you tried? Si has comido comida china, pues fácil. Yes, I have. ¿Qué otras comidas internacionales has probado? What other international food have you tried? Okay, I have tried American food, I have tried Indian food, no sé, otro tipo de comida internacional. Have you ever met anyone famous? ¿Alguna vez has conocido a alguien famoso? Yes, I have. No, who did you meet? ¿A quién conociste? Entonces ahí pones I met, no sé a quién. Y si no, pues no, I haven't. No sé si conociste a algún jugador de fútbol. So yes, I have. I have met Cristiano Ronaldo, for example. Have you ever had a pet? ¿Alguna vez has tenido una mascota? What kind of pet did you have? ¿Qué mascota tuviste? Have you ever been on a beach holiday? ¿Alguna vez has estado en vacaciones en la playa? Where were you? ¿En dónde estuviste? Have you ever been on a concert? ¿Alguna vez has estado en un concierto? Whose concert was it? ¿De quién es este concierto? Entonces, yes, I have o no, I haven't. Si sí, pues whose concert was, you say, I have been to a rock band concert. Have you ever won anything? Have you ever won anything? ¿Alguna vez has ganado algo? What was it? Entonces, yes, I have. I have won, no sé, cualquier cosa que hayas ganado. Y si no, no, I haven't. Have you ever been to another continent? ¿Alguna vez has estado en otro continente? Which continent was it? Which continent would you like to see? ¿Qué continente fue? ¿Y qué continente te gustaría ver? Y si no, pues no, I haven't. Have you ever cried because of a film? ¿Alguna vez has llorado por una película? Which film made you cry? Entonces, ¿qué película te hizo llorar? Entonces, yes, I have or no, I haven't. Y si sí, pues pones qué película te hizo llorar. Have you ever been camping? ¿Alguna vez has estado acampando? Did you enjoy it? ¿Te gustó? Yes, I have. Oh no, I haven't. Have you ever bought anything from the internet? ¿Alguna vez has comprado algo de internet o en internet? What was it? Yes, I have or no, I haven't. Have you ever ridden a horse? ¿Alguna vez has montado caballo? Have you ever ridden a horse? Did you enjoy it? So, yes, I have or no, I haven't. Did you enjoy it? Como la pregunta también es con did. Yes, I did or no, I didn't. Have you ever had a broken bone? ¿Alguna vez has tenido un hueso roto? What happened? Yes, I have or no, I haven't. Entonces, what happened es qué pasó. No sé, entonces explicas. I was playing soccer or I was walking, estaba caminando and I fell down y me caí. I don't know. Have you ever been late for school? ¿Alguna vez has estado tarde para el colegio? Why were you late? ¿Por qué estuviste tarde? Entonces, yes, I have. Why? ¿Por qué? Oh, I was late because I didn't sleep the night before, porque no dormí la noche anterior. Have you ever tried an extreme sport? ¿Alguna vez has probado o has tratado un deporte extremo? What was it? ¿Qué deporte? ¿Qué fue? Was it scary? Fue, no sé, dio miedo. Okay. Yes, I have or no, I haven't. Bueno. Then listen to a song and complete with the past participle of the verbs. Vamos a escuchar esta canción y estos verbos que están en la cajita deben ser escritos en pasado participio, o sea, para formar el presente perfecto. En algunos casos, el crawl, climb, estos dos verbos son regulares, o sea, se les agrega ed. Speak sí es irregular, él cambia en el participio. Run también cambia. Kiss es un verbo regular, es fácil ponerle la ed. Scale es regular, solo es ponerle la ed, la d.
Y hold cambia porque es irregular. Tienes que buscarlos. Primero búscalos. Then, después escuchas la canción y tratas de completar esas líneas que están en blanco. En este caso, esta se repite. Y luego, pues, ya después de que lo hayas completado, pues, miras la letra y compruebas de que sí esté bien escrito. Trata de escucharlo varias veces, cantar la canción, con eso como para ir, no sé, mejorando un poco la pronunciación. Y pues, de paso, pues, escuchamos otro tipo de música. That's it. Thank you very much. Bye bye.